¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de la nave histórica del Cheni. Como siempre, Enrique Heredia te saluda. Y en esta ocasión vamos a resolver el primer examen de la Pre-San Marcos del ciclo 2021. Así que vamos a conocer las preguntas de historia del Perú, de historia universal que vinieron en las diversas áreas que nos propone la universidad. Así que lo único que te pido es que cuando veas la pregunta le pongas pausa, intenta resolverlo tú solo y luego, después de que ya te hayas tomado el tiempo que creas, le pones play para escuchar la clave correcta. Sí, comencemos entonces de una vez con estas preguntitas que nos preparó la Pre-San Marcos. La número uno, referente a historia del Perú, dice, entre los años 700 y 200 antes de Cristo aproximadamente, surgió en la costa del actual departamento de Ica una cultura que se caracterizó por realizar trepanaciones craneanas con cuchillos de obsidiana y alargamiento de cráneos para la élite gobernante. Además, envolvía a sus muertos con finos mantos decorados, en algunos casos con personajes conocidos como el ser oculado o el dios de los báculos. Dicha cultura perteneció al Horizonte Temprano y se denominó Bacán. Recuerda, amiguito, que para resolver una pregunta de eco, si es que tú eres nuevo y observas que hay demasiadas líneas, no te vayas a asustar, no te vayas a orinar, tranquilo, no uses pañal. Tranquilo, amigo. Lo que yo te recomiendo es que si no tienes mucha experiencia en este curso, subraya. Te va a ayudar mucho, créeme. Y si ya eres un poco más canchero, entre comillas, sacas la clave al toque, cuidado por ahí que puede encontrarte una sorpresa. Así que no está de más subrayar. No creo que te quite mucho tiempo en el examen. Así que, a ver, vamos a subrayar datos importantes. Algo importante para sacar la clave de esta pregunta es trepanaciones craneanas. O sea, la cultura que nosotros tengamos que marcar se va a caracterizar por tener trepanaciones craneanas. Se va a caracterizar también por hacer alargamiento de cráneos, ¿sí? Para los gobernantes. Se va a caracterizar por los finos mantos, ¿ok? Finos mantos. Se va a caracterizar porque en esos mantos vas a encontrar el ser oculado, por ejemplo, y se me está escapando este detalle, no menor. La cultura que tú escojas tiene que estar en Ica. Te lo está diciendo el texto, tiene que estar en Ica. Entonces, ya con esos datos, tú más o menos puedes ir deslumbrando cuál debe ser la clave. ¿Qué cultura que se desarrolle en Ica? Que haya hecho trepanaciones craneanas, es decir, el hecho de curar a los enfermos, a los guerreros, en muchos casos también se hacían operaciones para quitar algún mal que se tenga, ¿no? Esas ideas religiosas, esas ideas también de sanar a los heridos, el tema también del cráneo alargado, la deformación para diferenciar a la élite gobernante del pueblo. Esta cultura que vamos a marcar fue una de los mejores textiles del mundo antiguo, o sea, del Perú sobre todo, ¿no? El Perú antiguo. Y esta cultura tuvo como dios principal al ser oculado. Caramba, te están dando muchos datos. Creo que ya sacaste la clave, ¿sí o no? Creo que esta pregunta es recontra easy. La clave, obviamente, es Paracas. Sí, la cultura Paracas tiene todas las características que están en las alternativas. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Considere los siguientes periodos: horizonte temprano, intermedio temprano y horizonte medio. Luego, ahí están los años, ¿no? Los años de cada uno. Luego, siguiendo la periodificación anterior, ordene cronológicamente las culturas expuestas en los enunciados propuestos. Y nos ponen 4 oraciones, 4 premisas con culturas distintas. En pocas palabras, por eso te digo que es importante el RB. ¿Qué nos están preguntando? Subraya lo más importante. Nos están preguntando que nosotros ordenemos cronológicamente a las culturas. O sea, en pocas palabras, estamos viendo 4 oraciones, uno, dos, tres, cuatro, y tenemos que identificar cuál se desarrolló primero, cuál vino después, cuál fue última, eso. Ah, profe, ¿y cuáles son esas culturas? Acá está, pues. Te hablan sobre Wari, te hablan sobre Chavín, te hablan sobre Moche, te hablan sobre Paracas. ¿Te estás dando cuenta que no me interesa la información que está al costado de las culturas? Para resolver ese tipo de pregunta, no me interesa identificar lo que está al costado. ¿Que los Wari desarrollaron planificación urbana me ayuda en algo para sacar la clave? No. ¿Que los Chavín desarrollaron peregrinación? No. ¿Que los Moche, que los para...
no me sirve de nada. Entonces, es importante leer lo que nos piden. Esta información que dice a continuación simplemente es relleno. Así que vamos a basarnos porque recuerda que para San Marcos, y esto lo sabes bien si es que te has metido en nuestros cursos virtuales donde ahí te damos pues los últimos datitos y sobre todo lo que vas a necesitar para la universidad. Recuerda bien que San Marcos nos pide en el tema de culturas reconocer la periodificación de Rowe y la periodificación de Lumbreras. En el caso de la periodificación de John Rowe, él habla pues de horizontes, ¿no? Habla de intermedios, acá. Wari, esta cultura Wari, vendría a ser el segundo horizonte. Chavín sería el primer horizonte. Moche sería el primer intermedio. Y Paracas, de alguna manera junto a Chavín, al menos la fase cavernas, ¿no es cierto? La fase cavernas como que fue una cultura puente, ¿no? Fue una cultura puente, así que con Chavín como que estuvo ahí de alguna manera cercana. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la última cultura de estas cuatro en desarrollarse es Wari. Es la última, al menos de estas cuatro es la última. Por lo tanto, si nosotros tendríamos que decir la oración uno tiene que ir al último. Sí o sí, porque Wari es el segundo horizonte y las demás son anteriores. Si yo ya sé que la oración uno tiene que ir al último, mira las alternativas, papá. En un examen de admisión tienes que hacerlo así. Mira las alternativas. Wari, como el uno tiene que ir al último, no puede ser la A, no puede ser la C, no puede ser la B, y la única que cumple con la premisa es la D. El orden correcto es Chavín, Paracas, Mochica, Wari. ¿Te diste cuenta que solo con agarrar una cultura podías jugar con las alternativas? Siempre lo he recalcado, no me cansaré de decirlo, lo he dicho en los videos anteriores. En el examen de San Marcos no ingresa necesariamente el más inteligente, sino el que es más hábil en esas 3 horas. Durante estas 3 horas de examen tienes que ser hábil, recontra hábil. Si puedes jugar con las alternativas, hazlo, campeón. Nadie te va a decir nada, nadie te va a restar menos puntos por hacerlo así. Así que en este caso, en ese sentido, la clave es dedo. ¿Correcto, chicos? Lo máximo. Vamos a la siguiente pregunta. A partir de los periodos propuestos por Lumbreras, justamente el autor que te dije hace un rato, ¿no? Rowe y Lumbreras, siempre San Marcos. En su esquema de evolución de sociedades andinas del Perú prehispánico, relacione cada uno de ellos con sus características más resaltantes. A ver, ¿qué nos están preguntando? Básicamente, relacionar. Esto es lo clave. Tenemos que identificar el periodo y, como dice la palabra, relacionarlo con las características de dicho periodo. Recuerda que Lumbreras te va a hablar sobre factores económicos y sociales para hacer una periodificación, ¿sí? En ese sentido, el periodo lítico viene de la palabra litos, piedra, en la cual el hombre aún era un cazador, recolector, se dedicaba a la pesca, era un nómade y sobre todo, pues, lo que buscaba, los alimentos que buscaba era para sobrevivir. Aquí el hombre no está pensando en el mañana, no está pensando en, oye, mañana qué rico sería comerme tal animal. No, papá, está pensando en el hoy, solo en el hoy. Tiene una economía de subsistencia, tiene una economía parasitaria, tiene una economía depredadora. Por lo tanto, lítico andino podemos relacionarlo con la C, ¿correcto? Después de eso, ya el hombre poco a poco está haciendo algunos cambios, productos también de que las temperaturas cambiaron, producto de que muchos animales grandes se extinguieron, producto de que ahora el hombre comienza a desarrollar una economía semiproductiva y comienza a hacer horticultura, comienza a tener los primeros cultivos, como es el caso de la calabaza, el ají, el maní, por ejemplo, y también comienza a hacer pastoreo. Arcaico inferior lo relacionamos con la B. Pasamos al arcaico inferior y nos vamos a su segunda fase, arcaico superior. Ya en esta época las sociedades están de alguna manera mejor jerarquizadas, comienza el desarrollo de clases sociales, producto de que ahora la economía es productiva, ya no es una economía depredadora como en el arcaico inferior, ahora la economía es productiva gracias al desarrollo de agricultura, de ganadería, y esto hace que ciertos grupos sean privilegiados. Imagínate que yo tengo más cultivos que tú, por lo tanto hay jerarquías.
Ahora le debemos todo a los dioses, los sacerdotes que comienzan a predecir el movimiento de astros, etcétera. Estamos hablando de sociedades jerárquicas y estamos hablando de sociedades que de alguna manera están gobernadas por una élite teocrática. Por ende, la 3 lo relacionamos con la D. ¿Sí? Y por último, y no menor, formativo, ya es la etapa donde surge la cerámica, la orfebrería, etcétera, ¿no es cierto? Creo que la clave salió, ¿cierto? La clave, muchachos, sería avioncito. Sencillo, ¿no? ¿Te das cuenta? Seguramente tú has estado en mi curso, pues por eso se te hace easy, se te hace easy. Vamos a la pregunta número 4. Ya sabe, para los chicos que quieren más información sobre los cursos virtuales que damos, tenemos ciclos en vivo, tenemos ciclo de videos, tenemos ciclo de solo asesorías y ciclo solo práctico, o sea, solo resolución de problemas. Tenemos ciclo para todos. Es cuestión simplemente de que hables con nosotros. Aquí está el Facebook, La Nave Juvenil del Saber, o a través del YouTube también nos puedes contactar mediante el enlace que vas a encontrar en la descripción. Sigamos. El siguiente mapa muestra las sociedades del intermedio tardío. Ahí está el mapa. Perdón, intermedio temprano. Según el esquema de Rowe, para este arqueólogo, la principal característica. Acá. Subrayamos lo más importante. ¿Qué nos están subrayando? Bueno, hay que identificar que el mapa es algo importante para resolver esta pregunta. Ya hay que ponerla aquí como una flecha. Suma, me salió la flecha recontra mala, pero ya tú te das cuenta que aquí el mapa nos va a interesar mucho. ¿Qué más nos va a interesar? Mira, este dato no menor. Nos hablan de Rowe. Este dato es no menor. ¿Por qué? Porque John Rowe, a diferencia de Lumbreras, su periodificación se va a basar en distintos aspectos. John Rowe le interesaba mucho la cerámica. Y John Rowe se daba cuenta que una cultura era grande cuando el estilo de cerámica se repartía por todo el Perú. A esas culturas que veía que el estilo de cerámica se estaba repartiendo por todo el Perú, lo llamaba cultura horizonte. Pero cuando veía que la cultura era pequeña, porque la cerámica no se difundía, más bien la cerámica era regional, habían diferencias entre la cerámica de la costa, la cerámica de la sierra, porque la cultura, vuelvo a repetir, no se expandía. A esas culturas las llamó intermedio. ¿Te diste cuenta? Ya, profe, ya sé por dónde va. Entonces, lee la pregunta. Para este arqueólogo, o sea, para Rowe, la principal característica de este periodo, ¿cuál es este periodo? Intermedio temprano, porque te están hablando de intermedio temprano. El mapa también te ayuda de alguna manera porque te están poniendo las culturas que se desarrollaron en esta fase. Te están hablando, o te están poniendo, mejor dicho, a Mochica, te están poniendo a Recuay, a Lima, ¿no es cierto? A Nazca, Huarpa. Correcto. ¿Qué te dije? Son intermedio. Si son intermedio, no se expanden. No se expanden, entonces de alguna manera la cerámica fue distinta, porque no se expandieron, no se pudo llevar el estilo de la costa al estilo de la sierra o viceversa. Cada sociedad, cada región tuvo un estilo de cerámica distinto. Por ejemplo, ¿cuál sería la clave entonces? La coexistencia de múltiples estados alfareros en los Andes, sí, tiene sentido. Entonces vamos a ponerle así como un check, tiene sentido, tiene sentido. El predominio de un estilo alfarero, si fuera predominio, ya hablaríamos de horizonte. No es horizonte, es intermedio, te lo están diciendo en la pregunta. Descartado. La fragmentación política de los Andes en estados panandinos. Si bien es cierto, en el desarrollo regional, perdón, en el intermedio temprano, porque hay que citar a Rowe, en el intermedio temprano nos hablan básicamente de culturas que no se expanden, pero tampoco es que hay unas, a ver, ¿cómo llamarlo? Intención de guerrear, de conquistarlo a la fuerza, de someterlo, así que no, porque John Rowe más se enfoca en la cerámica, así que la C como que no va por ahí, no va por ahí. El desarrollo de la ingeniería hidráulica, claro, son sociedades hidráulicas, pero en este caso tenías que leer bien la pregunta, porque como nos están preguntando sobre Rowe, y sobre una característica de ese periodo basado en Rowe, esa era la clave. ¿Qué característica de las alternativas está basada en Rowe?
la coexistencia de múltiples estados alfareros en los Andes. Por eso es que la clave, amigos, de esta pregunta sería avioncito. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Las siguientes imágenes pertenecen a dos periodos y culturas diferentes. De izquierda a derecha, la primera corresponde al horizonte temprano, mientras que en la segunda corresponde al horizonte medio. Observe las imágenes y determine cuáles de las afirmaciones propuestas son verdaderas, ¿no? Ya. Importante reconocer las imágenes. Nos están diciendo, a ver, de la izquierda a derecha, la primera corresponde al horizonte temprano. Ya, este es un buen dato. La primera, esta, vamos a ponerle horizonte, la H, ¿sí? Para que lo identifiques. Esta es horizonte temprano, ¿correcto? Y dice, la segunda corresponde al horizonte medio. Ya, ese también es un buen dato. Esta imagen de aquí corresponde al horizonte medio. Como siempre digo, chicos, Chucky, casi digo. Sorry por la escritura, muchachitos, pero bien difícil escribir así con la laptop. ¿Ah? No tengo tableta, pero no tengo tableta. Con la veo ahora me yapea y me compro mi tableta, pero no seas abusivo. Entonces, ya tenemos que la primera es horizonte temprano, ¿sí? La primera es horizonte temprano y la segunda es horizonte medio. Ya, eso ya sabemos. Ahora, vamos a ver si son verdades o son mentiras estas premisas. Dice, se cree que ambas representan al dios de los báculos o el dios Huiracocha. Veamos la primera imagen. La primera imagen es el dios de los báculos, sí, ¿no? Porque está teniendo en sus brazos, o mira bien sus manos, sus brazos, está agarrando dos cosas, ¿correcto? Es el dios de los báculos. La segunda imagen está agarrando dos cosas, sí, es la misma imagen, solo que en diferentes culturas. Por lo tanto, cuando dice, se cree que ambas representaban al dios Huiracocha, verdadero. Recuerda que el dios Huiracocha tiene varias denominaciones, ¿ah? Dios de las dos varas, dios de los báculos, incluso algunos dicen el dios llorón. Es válido. Dos, la estela de Raimondi está a la izquierda y la figura de la portada del sol a la derecha. Si te dice que es el horizonte temprano, ¿qué figura es esta? Es de Chavín, horizonte temprano, estela de Raimondi. Y esta, horizonte medio, es Tiahuanaco, portada del sol. Así que la número 2 también es correcta, amigo. También es correcta, así es. 3. La primera pertenece a Chavín, sí, estela de Raimondi Chavín. Y la segunda, Tiahuanaco. Portada del Sol, Tiahuanaco, sí, 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 correcto, correcto. Esta también es verdadera. 4. La primera pertenece a Paracas. No, ¿qué dijimos? Pertenece a Chavín. Así que solo con leer esto ya es falso. Ya es falso. ¿Sí? Y la segunda, Wari. Ya. No. Por lo tanto, como te están preguntando, siempre es importante subrayar, como te están preguntando por las verdaderas, ¿verdadera cuál es? 1, 2, 3. ¿Cuál es la clave, chicos? La clave sería casita. Easy, easy. Vamos a las siguiente preguntas. Estas ya son del área de historia universal. La imagen muestra la paleta de Narmer, importante faraón del periodo arcaico del Antiguo Egipto. La representación de este gobernante con dos coronas diferentes demuestra, ok, subrayamos algo importante, sí, Narmer, sí, la paleta, bueno, todo, la paleta de Narmer, importante este dato, la paleta de Narmer, e importante identificar que este gobernante tenía dos coronas, ¿correcto? Que lo puedes apreciar en estas imágenes. Bien, chicos, a ver, en el periodo en el cual Egipto de alguna manera alcanza una unificación, se evidencia cuando se encuentra una paleta en las cuales este rey, o este faraón, en todo caso, como quieras, este faraón había unido porque se ha encontrado que la corona que se utilizaba en el Bajo Egipto, es decir, la corona roja, y la corona que se utilizaba en el Alto Egipto, es decir, la corona blanca, se ha descubierto que este faraón utilizaba ambas coronas. Conclusión, si este faraón utilizaba la corona del Alto Egipto y al mismo tiempo la corona del Bajo Egipto, es porque ya había unido a ambas culturas, ya había unido, perdón, a los pueblos. Por lo tanto, se puede decir que Narmer es el faraón que consigue la primera unificación de los reinos del Alto y del Bajo Egipto. La clave de esta pregunta sería avioncito. ¿Correcto, chicos? Recuerda este dato importante, se evidencia a través de la paleta de Narmer.
2. La Edad Antigua inicia de forma tradicional con la invención de la escritura. En este periodo se desarrollan civilizaciones como la de Mesopotamia, Egipto, India y China. Con respecto a las civilizaciones en mención, identificar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ok, nos ponen 4 premisas, ya. Bueno, para resolver esta pregunta, necesitamos sí o sí conocer lo mínimo de Mesopotamia, de Egipto, de India y de China, que justamente es lo que viene en el primer examen, ¿no? En Historia Universal, en el tema de culturas, como te viene hasta la semana 4, solo viene Mesopotamia, Egipto, India y China. ¿Correcto? Ok, entonces, vamos a la número 1. Hammurabi es considerado el primer unificador y emperador de Mesopotamia. Si tú eres apurado, vas a decir, Hammurabi es el más importante de Mesopotamia. Sí, 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 es el más importante, sí, sí. Es unificador. Sí, 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 es unificador. Tiene que ser verdadero. Campeón, ¿qué te dije? Lee bien. Pregunta, ¿Hammurabi es el primer unificador? Sí fue unificador, te lo admito. Sí, 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 te lo acepto. Pero fue el primero. A ver, profe, que yo sepa, Hammurabi sí unificó a Mesopotamia porque a través de, ¿no? del código que lleva su mismo nombre, el código de Hammurabi, y todas estas leyes, se pudo unir a los pueblos mediante una especie de normas sociales. Es verdad, pero no fue el primero. Ya años anteriores, el famoso rey de Acadia, Sargón I de Akkad, había conseguido la unificación cuando conquista a los sumerios. Por lo tanto, la primera unificación del Valle de la Mesopotamia lo consigue Sargón I. Hammurabi es el segundo unificador. Por lo tanto, la 1, con el dolor de mi corazón, es falso. Mucha gente se apura y marcó verdadero. Fallaste. Justo en la primera fallaste. 2. Durante el periodo brahmánico se desarrolló la ciudad de Mohenjo-Daro. Bueno, la ciudad de Mohenjo-Daro es una de las más impresionantes que se tiene de la India antigua, sobre todo pues por su alto urbanismo, ¿no? Descubierta por el arqueólogo Marshall, arqueólogo inglés, donde Mohenjo-Daro, Harappa alcanzaron notables características porque es una planificación urbana obviamente bien hecha, arquitectura de alguna manera sólida. Entonces, todas estas características hacen que los arqueólogos se hayan quedado sorprendidos. Ahora, ¿en qué momento aparecen estas ciudades? Al inicio de la civilización de la India. El periodo brahmánico es mucho después. Por lo tanto, la 2, amigo, déjame decirte que es como tu ex. Recontra falsa. Falsa, falsa. 3. Tutmosis III, faraón egipcio, estableció una reforma religiosa monoteísta. Los faraones en Egipto tienes que recordar sobre todo en el periodo neotebano. En el caso de Tutmosis III sí es importante, pero él no hizo el monoteísmo. Tutmosis III hace la máxima expansión territorial. Profe, ¿y el monoteísmo de quién era? Esa es obra de otro faraón llamado Amenofis IV, quien establece un culto al dios Atón. Así que la 3, amiguito, lamentablemente también es falsa. Todas son falsas, chicos, todas son falsas. Así que mira las alternativas, ya salió la clave, ¿no? Por ende tiene que ser la D. Pero por si no estás seguro, las pagodas son muestra de la arquitectura china. Sí, verdadero. Así que la clave, chicos, obviamente era dedo. ¿Sí? A ver, esta pregunta dice, considerando las principales civilizaciones de la Edad Antigua, establezca la relación correcta entre los gobernantes y sus obras. ¿Ok? Una pregunta que de alguna manera parecida a la anterior, ¿no? Nos obliga a relacionar culturas, ¿sí? Y sobre todo saber la importancia, en este caso, de los gobernantes. Yo te recomiendo, así como consejo de Cheney, consejo de Pata, y seguramente si has estado en nuestros cursos, te lo debo haber dicho siempre, que vayas por la más segura, anda por la más fácil. Chicos, siempre hay que ir por la más fácil. Hay que divertirnos un rato, somos jóvenes, hay que divertirnos, vamos por la más fácil. En ese sentido, de estas 4, bueno, va a depender también de tu capacidad, ¿no? Del estudio que tengas. Pero la más sencilla, diría yo, ok, diría yo, sería el tema de Asurbanipal. Recuerda que Asurbanipal, este gobernante de Mesopotamia, se va a caracterizar porque él nos va a regalar la máxima expansión territorial y al mismo tiempo la construcción de la biblioteca más antigua del mundo, ubicada en la ciudad de Nínive. Por lo tanto, la 4 la relacionamos con la B.
Si por A o B, miras las alternativas, te das cuenta que la única es esta. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Y como estamos en un examen donde buscamos ganar tiempo, de hecho que la clave tiene que ser avión. Profe, no le creo, por si acaso compruébelo. Bueno, claro, lo podrías comprobar. Si ya tienes más cancha, al toque la A salió. Pero bueno, vamos a comprobarlo. Tutankamón, que más destaca por lo que se ha descubierto su tumba que por lo que hizo en vida, se le va a recordar en sí algo porque Tutankamón cambia ese monoteísmo que había dado el faraón Amenofis IV y más bien Tutankamón retorna a la adoración de los antiguos dioses, politeísmo, ¿sí? En el caso de Chandragupta, este gobernante de la India, su nombre también, creo que por el nombre lo podía sacar, Chandragupta, no, es de la India, alcanza la primera unificación de ese país, o de esa cultura en todo caso, perdón, avión. Y en el caso de Nabucodonosor II, que es el segundo imperio babilónico, alcanza la construcción del Sigurat de Marduk. Puedes comprobarlo, la clave es avión. Sí, chicos, pero recuerda que en un examen busca la más fácil para salir de ese problema y pensar en otro. La siguiente pregunta dice, un investigador estudia el desarrollo de la guerra contra Chile, desarrollada entre el 79 y el 83. Para ello, usa la hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú. Así, accede a fuentes como los periódicos El Comercio, El Orden, La Tribuna, El Pueblo, entre otros de la época, con el fin de reconstruir la opinión pública que se tenía sobre la invasión chilena y la ocupación sobre Lima. Tomando el caso anterior, podemos afirmar que dicha investigación requirió una fuente, espacio, y por la fecha de la misma fuente, esta es considerada espacio. Interesante pregunta. Nos están hablando que un patita, X persona, va a estudiar la guerra contra Chile. Subrayamos. Va a estudiar la guerra. ¿Correcto? Ahí está, los años, bacán. Pero para estudiar la guerra, dice que el tipo se va a ir a la biblioteca y va a buscar periódicos. Mira, vamos a subrayar. Busca el comercio, busca el orden, la tribuna, el pueblo, entre otros. Pero mira, entre otros de la época. ¿Cuál es esa época? Esa época es 79 al 83. ¿Qué significa eso, amigos? Significa que este estudiante, este investigador, esta personita, va a ir a la biblioteca y va a buscar los años de la guerra. No es que va a leer un libro de ahora, por ejemplo, no sé, de algún historiador que haya sacado una recopilación de lo que pasó en aquellos años. No, este tipo quiere averiguar lo que decían los periódicos de aquellos años. Así que ese dato es importante. Otro dato importante que te ponen aquí, tomando el caso anterior, ya, nada más. ¿Qué tipo de fuente es cuando tú recurres a informaciones de la misma época, con los, digamos, protagonistas de ese mismo episodio histórico? En primer lugar, es una fuente escrita. Creo que es obvio. Si estamos hablando de periódicos, es una fuente escrita. Así que por descarte, al ojo nomás, eliminamos la A, perdón, la D, eliminamos la B. Por descarte, solo puede ser la A o la C. Ahora, ¿cómo lo sacamos? La clave. Lo que pasa es que hay una diferencia entre fuente indirecta y fuente directa. La fuente directa es aquella de primera mano. Quieres averiguar información sobre un episodio, entonces tienes que recurrir a los protagonistas de ese mismo episodio o a los que escribieron en ese contexto. En cambio, la fuente indirecta viene mucho después. La fuente indirecta básicamente se puede decir que ya es información de segunda mano, ¿ok? Escrita para, de alguna manera, recordar tal episodio. A ver, un ejemplo sencillo al toque. Mira este texto. Este texto se llama Historias de la Prehistoria, de David Benito, donde te cuentan anécdotas, ¿no? De los paleoantropólogos, bien interesante. Pero este texto no ha sido escrito en esa época. Esto tampoco es un hueso, ¿no? Esto sería una fuente escrita de tipo indirecta, porque es escrita por personajes que corresponden al siglo XXI. O sea, te están hablando prácticamente de un escritor que ha tenido que estudiar pues miles de años, millones incluso de años atrás, pero no con huesos, no, 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 a través de textos. Por lo tanto, esta sería una fuente de tipo indirecta. Caso contrario, vamos a ponerlo acá, caso contrario sería este texto. Mi lucha,
el Mein Kampf de Adolfo Hitler, escrito mientras él se encontraba, bueno, él en sí no lo escribió, pero obviamente mientras estaba en la cárcel, ¿no? Producto de este intento fallido de tomar Alemania, ¿no? Lo meten preso y ahí comienza a escribir su ideología. O sea, tú quieres saber por qué Hitler odiaba a los judíos, quieres saber qué significaba el espacio vital, este texto. Ah, profesor, esa sería una fuente de tipo directa, porque es escrita por el protagonista en el contexto, obviamente, que se desarrolla el evento histórico. Por lo tanto, para no rayarte más, la clave de esta pregunta es obviamente fuente escrita de tipo directa. La clave sería casa. Y para concluir, esta explicación del examen dice, la peste negra o bubónica causó un número significativo de víctimas en Asia, África, Europa, bla, 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 del siglo XV. Tomando en cuenta el mundo conocido en ese periodo y la inmensa cantidad de pérdidas humanas, la peste negra es considerada una pandemia, ¿ya? De acuerdo con la periodización acontecimental de la historia, esta se desarrolló durante, ya, una pregunta sencilla. Lo más importante es que te están hablando del siglo XIV, ¿correcto? Del siglo XIV y lo consolidan diciéndote de la peste negra, ¿no? La peste negra, peste bubónica, que incluso acá al inicio de la oración también te mencionaba. Ahora, si te hablamos del siglo XIV y nosotros hacemos una línea de tiempo entre la edad antigua y la edad contemporánea, recuerda que la edad antigua, perdón, la edad media, se podría decir que nace a partir del año 476, ¿cierto? El año que cae Roma occidental. Y esto, disculpen la línea, más chueca no me pudo salir, hasta 1453. Claro que esta es una periodificación clásica, en nuestros cursos virtuales yo te he hablado de las distintas periodificaciones, pero esta es la tradicional, donde cae Constantinopla. Ahora, si te están hablando del siglo XIV, el siglo XIV son los años 1300, ¿no es cierto? Son los años 1300, o sea, más o menos por aquí, ¿sí o no? Por aquí, siglo XIV. Ah, ya, profe. Entonces, si el siglo XIV está aquí y esta línea que estoy haciendo es de la edad media, ¿salió la clave o no salió la clave? Sí, ¿verdad? Ahora sí creo que ya le salió la clave. Obviamente tendría que ser besito. ¿Sí, chicos? Muy bien, espero que te haya gustado este video y sobre todo haya podido resolverlo de una manera eficaz y sobre todo que te des cuenta que no es tan difícil. No te olvides seguirnos en nuestras plataformas virtuales si es que quieres pertenecer a estas. Tenemos cursos, digamos, de todos los módulos, ciclo videos, ciclo clase en vivo, donde yo mismo te voy a explicar las preguntas, o también asesorías de solo preguntas, es cuestión de averiguar. Y tenemos obviamente promociones si es que te quieres matricular con más gente. Ok, revisa nuestros videos, también tenemos exámenes de otras universidades, así que espero haberte ayudado. Con ustedes fue Enrique Heredia, un gustazo ayudarlos, amiguitos. ¿Sí? Cuídense, chao, chao.